Amigo, ¿alguna vez te has sentido invisible o despreciado, solo por tu apariencia o por quién eres? Hoy te contaremos la historia de Alejandro Ramírez, un veterano de guerra que enfrentó el prejuicio en el lugar más inesperado, la graduación de su propio hijo. Prepárate para ver cómo la dignidad y la lealtad pueden silenciar cualquier barrera, en una historia que te mostrará la fuerza de permanecer firme, incluso cuando el mundo intenta menospreciarte. Es una de esas narrativas que tocan el alma y que nos recuerdan la fuerza de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias tan hermosas y poderosas como esta, que pueden transformar tu vida. Ahí estaba él, Alejandro, un hombre cuyo rostro contaba historias de sol a plomo y vientos secos, pero cuyos ojos guardaban la promesa de un día nublado que se abría. La mañana de la graduación de su hijo, Matías, era uno de esos días, y el sol de Texas ya castigaba, pero nada quebrantaba la determinación que lo impulsaba desde hacía horas en la carretera. El uniforme de los Marines, impecable, casi recién planchado, lo vestía como una segunda piel, y cada medalla en el pecho era un susurro de todo lo que había enfrentado, de cada frontera cruzada, de cada batalla librada no solo por una bandera, sino por un futuro que ahora se concretaba en los pasos de su hijo. En el bolsillo de la chaqueta, cerca del corazón, una foto antigua, un poco descolorida, pero con los colores aún suficientemente vívidos como para traer de vuelta la imagen de su amada esposa, ya fallecida, cuya sonrisa, incluso en el recuerdo, seguía siendo un faro. Esa foto, junto con la promesa que le había hecho de nunca faltar a los momentos importantes de Matías, era lo que lo mantenía allí, el alma firme, el cuerpo en pie, incluso después de tantos años de ausencia y sacrificio. Él sabía que aquel día era un hito, un punto final en un ciclo de luchas silenciosas y un nuevo comienzo para el joven que él había criado, el legado que ahora seguía sus propios pasos. Llegó temprano, mucho antes que la mayoría de los padres y abuelos, que se agolpaban en la entrada del gimnasio, con sus vestidos coloridos y sonrisas ansiosas. Alejandro, con su postura reservada pero atenta, sostenía la entrada en la mano, el papel arrugado del bolsillo, pero aún intacto, la prueba de que tenía su lugar. Al pasar por la puerta, el sonido amortiguado del murmullo de adentro se convirtió en un eco más fuerte, y el olor a sudor mezclado con productos de limpieza de gimnasio llenó sus fosas nasales, un aroma tan familiar como los vestuarios de la base. Encontró la fila reservada para las familias, notando los nombres en las sillas, y sin dudarlo, se sentó en la silla que le correspondía, observando el escenario adornado con flores y la bandera americana colgada. No tardó mucho. La presencia de Alejandro, un hombre latino con uniforme militar y un acento que, aunque sutil, no pasaba desapercibido, parecía desentonar para algunos. Dos guardias de seguridad, con uniformes más ajustados y miradas que escaneaban el ambiente, se acercaron. Uno de ellos, con aire de desconfianza, hizo un gesto con la cabeza. «Señor, esta sección está llena», dijo, la voz un poco más alta de lo necesario, incluso con varios asientos vacíos alrededor. Alejandro, que tenía la entrada en las manos, simplemente la extendió, un convite silencioso para la verificación. La hostilidad no era abierta, pero el sesgo era tan palpable como el calor de Texas. La sugerencia implícita de que aquel no era para ellos el lugar donde esperaban encontrar a un hombre como él. Alejandro no se inmutó. Sus años en los Marines le habían enseñado la calma bajo presión, a entender que algunas batallas se ganan sin un solo grito, solo con la firmeza de quien sabe su valor. No dijo una palabra, solo fijó la mirada en el guardia de seguridad, una mirada que no era de desafío, sino de una dignidad inquebrantable, que parecía decir: «Tengo derecho a estar aquí, y usted lo sabe». La mano que sostenía la entrada no tembló, y su postura permaneció erguida, la prueba viviente de que la verdad, a veces, no necesita argumentos, solo presencia. El murmullo alrededor pareció disminuir, como si el tiempo se hubiera estancado por un instante, y las miradas curiosas comenzaron a volverse hacia esa pequeña escena,
sin entender bien lo que estaba sucediendo. Los segundos se extendieron, y el guardia de seguridad, visiblemente incómodo, con la inmovilidad y la ausencia de reacción esperada de Alejandro, intercambió una mirada con su colega. Había algo en la quietud de aquel hombre que desarmaba la agresión, una fuerza silenciosa que los obligaba a retroceder, incluso con renuencia. El aire en el gimnasio, antes solo una mezcla de expectación y calor, ahora contenía una tensión sutil, casi imperceptible para la mayoría, pero clara para quien estaba atento. El gesto de Alejandro, de simplemente permanecer sentado, transformó lo que podría ser una discusión acalorada en un acto de resistencia pacífica, un manifiesto silencioso que comenzaba a resonar, aunque de forma incipiente, por el espacio. Fue entonces cuando sucedió. De en medio de la multitud, donde nadie esperaba, 6 figuras se levantaron. No estaban uniformadas, no destacaban por su altura o por su voz, pero había algo en la sincronía de sus movimientos, en la forma en que se posicionaban, que los hacía inconfundibles. Eran hombres de mediana edad, algunos con cabello ralo, otros con barba sin afeitar, pero la postura de cada uno era la misma, firme, resuelta. Una mirada más atenta revelaría la cicatriz en un brazo, la ligereza inusual al andar de otro, detalles que delataban una historia común, un pasado que los unía de forma invisible pero inquebrantable. No vinieron por invitación formal o por un evento social, vinieron por lealtad, un pacto silencioso forjado en un campo de batalla, años antes, en Afganistán, donde la vida y la muerte se mezclaban a cada segundo. En aquella misión, durante una emboscada traicionera, Alejandro había sido el faro, el punto de inflexión que salvó a todos. Eran Navy SEALs veteranos, y el recuerdo de aquel día, de la coraje discreta de Alejandro, era algo que jamás sería olvidado, una deuda de vida que se manifestaba ahora, silenciosamente, en un gimnasio escolar en Texas. Sin una palabra, sin un gesto grandioso, asumieron posiciones estratégicas, creando una barrera invisible de protección, no física, sino moral y simbólica, alrededor de Alejandro. La simple presencia de ellos lo cambió todo. No fue un enfrentamiento, no hubo gritos ni empujones. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. Lo que antes era una discriminación velada, casi imperceptible para quien no estuviera atento, se transformó en visible incomodidad en el rostro de los guardias de seguridad. Ellos, que hasta entonces parecían seguros de su autoridad, ahora vacilaban, sus miradas desviándose de la firmeza de los veteranos. Era como si la dignidad de Alejandro, antes solo una llama solitaria, tuviera ahora un aura, un campo de fuerza que ahuyentaba la mezquindad. La tensión, que antes flotaba en el aire como una niebla, comenzó a retroceder. El murmullo de la audiencia, que antes era de mera curiosidad, dio paso a un silencio casi reverente, donde el respeto comenzó a crecer. No era un silencio de miedo, sino de reconocimiento. La gente, que al principio apenas había notado la escena, ahora observaba con una admiración creciente, sin entender los detalles, pero sintiendo la fuerza de aquella solidaridad inesperada. La quietud de los SEALs, su postura inquebrantable, hablaba más alto que cualquier palabra, y el mensaje era claro. Aquel hombre no estaba solo. Del otro lado del gimnasio, Matías observaba todo. Al principio, la escena parecía confusa, un enredo de miradas y gestos que él no lograba descifrar completamente. Pero cuando los 6 hombres se levantaron y se posicionaron, algo dentro de él se encendió. Reconoció la postura de su padre, aquella serenidad inquebrantable que él había visto en otras ocasiones, en momentos de adversidad en casa, cuando la vida parecía apretar. Era la misma calma, el mismo mirar firme, pero ahora amplificado por aquella barrera silenciosa de lealtad. El corazón de Matías se oprimió en el pecho, una mezcla de preocupación y un orgullo creciente que él nunca había sentido de forma tan intensa. El niño que, a veces, se avergonzaba del acento marcado de su padre, de las bromas veladas que escuchaba de compañeros sobre ser demasiado latino
o sobre la comida diferente que llevaba a la escuela, ahora veía la escena desde una perspectiva completamente nueva. En ese instante, la dignidad de Alejandro, antes solo una cualidad abstracta, se volvió algo tangible, visible, mayor que cualquier ceremonia, que cualquier prejuicio. Matías comprendió, quizás por primera vez en su joven vida, la profundidad de la fuerza que llevaba su apellido. Era una herencia de resiliencia, de integridad, un legado que se revelaba no en palabras, sino en gestos silenciosos y poderosos. Un peso que ahora parecía ligero y honroso. Los guardias de seguridad, que hasta entonces parecían estar en una posición de control, ahora estaban visiblemente incómodos. La presencia de los veteranos, incluso sin una sola palabra, era un peso sobre ellos, un silencio elocuente que decía más que cualquier protesta. La hostilidad inicial se disolvió, reemplazada por una incomodidad que se extendía en sus rostros. Retrocedieron, no en derrota, sino en un tipo de aceptación tácita de que la situación había cambiado, que su autoridad no era la única fuerza en juego en ese gimnasio. El aire se aclaró, y el zumbido de las voces comenzó a reanudarse, pero ahora con un tono diferente, más respetuoso. La atmósfera, antes cargada de una tensión invisible, se transformó. Lo que era un escenario de discriminación silenciosa, ahora se convertía en un espacio de resistencia y admiración. La audiencia, que antes solo observaba, ahora sentía el cambio en el ambiente, una ola de respeto que se extendía por las sillas. Los susurros cesaron, y un tipo de quietud solemne se apoderó, un reconocimiento de la fuerza que emanaba de ese pequeño grupo de hombres. Alejandro, en el centro de todo, permaneció con la misma serenidad, como si todo el tumulto fuera solo un ruido distante, su dignidad imperturbable siendo el centro de aquel momento. La ceremonia siguió su curso, pero la energía en el gimnasio ya no era la misma. Cada anuncio de nombre, cada aplauso, tenía un nuevo significado, una reverberación silenciosa de aquella escena inicial. Alejandro, a pesar de toda la atención implícita que ahora se cernía sobre él, continuaba discreto, el mirar fijo en el escenario, esperando el momento de su hijo. Los SEALs, como guardianes silenciosos, mantenían sus posiciones, una presencia que no necesitaba explicación, solo reconocimiento. Era una demostración tácita de lealtad, un testimonio del valor de un hombre que muchos allí, sin conocer su historia, quizás habían subestimado. La espera por el nombre de Matías parecía alargarse y al mismo tiempo, volar. Alejandro sentía el corazón acelerarse con cada nombre llamado, una mezcla de ansiedad y orgullo que le llenaba el pecho. Pensaba en todo lo que Matías había superado, en las noches estudiando, en los sacrificios, y ahora, en ese día, la superación también venía de una forma inesperada, una prueba de dignidad que su hijo, sin saberlo, estaba presenciando. Ese momento no era solo sobre un diploma, era sobre la fuerza del carácter, la importancia de permanecer firme ante la adversidad y la belleza de la solidaridad. Finalmente, la voz del director resonó por el gimnasio. Matías Ramírez. El nombre, pronunciado con claridad, parecía llenar el espacio, reverberando no solo como un anuncio, sino como un reconocimiento de todo lo que había sucedido. Una ola de aplausos estalló, más fuerte que para los nombres anteriores, más cargada de significado. No era solo el aplauso por un alumno que terminaba la escuela secundaria, era un aplauso por un legado silencioso, por un honor que había sido puesto a prueba, y en silencio, había triunfado. Era el reconocimiento de la valentía de un padre y de la dignidad que su hijo ahora llevaba. En medio de la audiencia, los 6 Navy SEALs se levantaron, aplaudiendo de pie. Sus rostros, antes sobrios y concentrados, ahora exhibían una sonrisa discreta, una pizca de orgullo por los lazos que los unían. No gritaban ni llamaban la atención, simplemente se erguían en un gesto de respeto sincero, un reconocimiento público, pero contenido, del valor de Alejandro y de lo que representaba. Era un tributo, no a la guerra o a la gloria, sino a la lealtad, a la dignidad inquebrantable
y a la resiliencia que trascendía cualquier barrera o prejuicio. Alejandro, que hasta entonces mantenía una expresión serena, solo sonrió. No fue una sonrisa amplia y ruidosa, de quien busca aplausos, sino una sonrisa discreta, casi imperceptible, que nacía en los rabillos de los ojos y se extendía en una calma satisfacción. Era el sonrisa de quien había vencido una batalla silenciosa, no con la fuerza de los brazos, sino con la solidez del espíritu. Era la sonrisa más poderosa de esa mañana, un gesto que valía más que 1000 palabras y que llevaba la esencia de su jornada, la firmeza de quien nunca se doblegó. Matías, al subir al escenario para recibir su diploma, sintió el peso y la ligereza de aquel momento. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y en esa mirada intercambiada, una comprensión profunda se estableció. No era solo el logro académico lo que lo llenaba de orgullo, sino la dignidad con que su padre había enfrentado la adversidad. El diploma en sus manos no era solo un pedazo de papel, era un símbolo de resiliencia, un testimonio de que el honor, la lealtad y la integridad eran valores que incluso en tiempos de prejuicio encontraban su lugar y eran reconocidos. La ceremonia de graduación llegó a su fin. El gimnasio comenzó a vaciarse, el murmullo de voces y risas llenando el espacio antes de que el silencio volviera a reinar. Las familias se abrazaban, se tomaban fotos, celebraban cada una a su manera. Alejandro se levantó, pero no apresuradamente. Esperó a Matías, que bajó del escenario con el diploma en las manos, los ojos brillando con una mezcla de alivio y una nueva comprensión sobre el mundo y sobre su padre. La multitud se dispersaba, y los dos, padre e hijo, se encontraron en medio del flujo, un momento de quietud en el torbellino de despedidas. Los Navy SEALs, discretamente, ya se habían alejado, desapareciendo entre la multitud de la misma forma silenciosa con que aparecieron. Su misión estaba cumplida. No había necesidad de focos, de agradecimientos públicos. Ese tipo de lealtad se forjaba en un código de honor que no necesitaba reconocimiento externo. Alejandro lo sabía, y Matías, observando a sus padres, también estaba empezando a entenderlo. El gimnasio, antes un escenario de tensión, ahora era solo un lugar de celebración, pero para Alejandro y Matías, se había convertido en un espacio de aprendizaje profundo, de una lección que quedaría grabada para siempre. El diálogo entre padre e hijo no ocurrió inmediatamente. Primero, hubo el abrazo, un apretón fuerte que hablaba de alivio, de orgullo, y de una conexión que iba más allá de las palabras. Matías, aún con el olor a sudor del gimnasio y la euforia de la graduación, sintió el olor familiar de su padre, una mezcla de colonia y uniforme que siempre lo calmaba. Le entregó el diploma a su padre, un gesto silencioso que decía, «Esto también es tuyo», un reconocimiento del sacrificio y la dedicación que lo llevaron hasta allí. Salieron juntos del gimnasio, caminando en silencio por un tiempo, el sonido de los otros graduados y sus familias llenando el aire alrededor. El sol de Texas estaba fuerte afuera, y Alejandro le puso la mano en el hombro a Matías, un gesto que, para el hijo, llevaba un peso nuevo, una profundidad que no había percibido antes. Matías sentía que algo esencial había cambiado ese día, no solo por haberse graduado, sino por haber presenciado la fuerza silenciosa de su padre ante la adversidad, un tipo de enseñanza que ningún libro o profesor podría dar. Fue en el coche, ya en la carretera de regreso a casa, cuando Alejandro finalmente rompió el silencio que los envolvía, un silencio que no era de incomodidad sino de reflexión. Su voz era tranquila, como siempre, pero Matías notó un tono diferente, una profundidad que rara vez escuchaba. «Matías», comenzó, «hoy viste algo importante. Viste que la dignidad no necesita traducción». Alejandro hizo una pausa, la mirada fija en la carretera por delante, las manos firmes en el volante, el sol poniente iluminando el interior del coche. Continuó, la voz suave, pero cargada de significado. «No importa dónde estés o lo que digan, lo que eres, lo que representas, está en cómo te comportas». Matías escuchaba atentamente, cada palabra de su padre resonando en su pecho. Había sentido la injusticia, la incomodidad inicial,
la tensión, pero también había sentido el alivio, la ola de respeto que siguió, y la fuerza silenciosa que emanaba de los hombres que se levantaron. Alejandro sabía que su hijo, en su juventud, ya había enfrentado el peso de un apellido que, para algunos, parecía demasiado extranjero, en un país que no siempre lo abrazaba. Pero ahora, Matías entendía que ese mismo apellido llevaba una historia de coraje, de resiliencia, y de un honor que no podía ser borrado por prejuicio o ignorancia. Hay batallas que se ganan solo con postura, hijo mío, continuó Alejandro, la voz aún mansa, pero con una autoridad que venía de la experiencia. No necesitas gritos, no necesitas fuerza. A veces, basta con estar allí, firme, mostrando quién eres y de qué estás hecho. Trata de tener certeza de tu lugar, incluso cuando intentan decirte que no existe. Explicaba con una simplicidad que Matías podía entender, una lección que no era de teoría, sino de vida, forjada en momentos reales de adversidad. Era como si el padre estuviera abriendo una ventana al mundo, mostrándole un camino que no implicaba confrontaciones directas, sino una fuerza interior inquebrantable. Matías absorbía cada palabra, reviviendo en su mente los ojos de los guardias de seguridad, retrocediendo, el silencio respetuoso de los veteranos, el aplauso que vino después. Se dio cuenta de que las bromas, las miradas de reojo, las pequeñas indagaciones sobre su origen, todo eso era insignificante comparado con la solidez que su padre había demostrado. Y más que eso, la fuerza no residía solo en su padre, sino en la red de lealtad que él había construido, una red que se manifestaba silenciosamente cuando más lo necesitaba. Era un sentido de pertenencia, de dignidad, que ahora se convertía en parte de su propia identidad. El peso de llevar un apellido extranjero en Estados Unidos era algo que Matías había sentido desde la infancia. Las preguntas inocentes sobre de dónde realmente venía, o las risas cuando se equivocaba en una pronunciación en inglés, todo eso construía una pequeña barrera invisible. Pero ese día, viendo la reacción de su padre, la forma en que mantuvo la compostura y la solidaridad inesperada que surgió, Matías se dio cuenta de que su apellido no era una carga, sino una herencia. Era la historia de su padre, de su familia, y de una resiliencia que atravesaba generaciones y fronteras. La sonrisa discreta de Alejandro, al final de la ceremonia, resonaba ahora en la mente de Matías. No era una sonrisa de victoria sobre el otro, sino de triunfo sobre la ignorancia, sobre el prejuicio. Era la prueba de que la fuerza más genuina residía en la capacidad de permanecer inquebrantable, de conocer su propio valor y de no permitir que la visión estrecha de algunos definiera quién era. Ese viaje de regreso a casa no era solo un recorrido físico, sino una jornada de autodescubrimiento para Matías, donde él comenzó a abrazar con orgullo la identidad que antes, a veces, intentaba disimular. La brisa que entraba por la ventana del coche, mezclada con el olor a tierra y asfalto caliente, parecía cargar una nueva perspectiva. Matías miraba a su padre, al perfil sereno que él exhibía al volante, y una ola de admiración lo llenó. No era la admiración por un héroe de guerra, aunque Alejandro fuera eso también, sino la admiración por un hombre cuya fuerza estaba en su esencia, en su capacidad de mantenerse íntegro en medio del juzgamiento y del prejuicio. Era una lección sobre la verdadera valentía, que ni siempre implicaba armas o confrontaciones directas, sino el simple y poderoso arte de existir con dignidad. Él sabía que la jornada de su padre en los Marines, su naturalización, todo aquello había sido forjado con sudor y sacrificio. Pero lo que él había presenciado en ese gimnasio era diferente. Era una batalla que no estaba en los libros de historia, pero que acontecía todos los días en las entrelíneas de la vida. Y Alejandro, con su calma inquebrantable, había mostrado que era posible vencer, no con violencia, sino con la simple y poderosa verdad de su presencia. La mirada de Matías para el padre no era más la de un hijo viendo un adulto, sino la de un joven que comenzaba a ver un maestro, un guía silencioso en un mundo complejo. La imagen de la esposa fallecida de Alejandro, guardada con tanto cariño en el bolsillo del uniforme,
Era un recordatorio silencioso de lo que él estaba luchando para proteger: la familia, el futuro de Matías. Él sabía que la promesa de jamás faltar a un momento tan importante para el hijo era más que un compromiso. Era la continuación de un legado, una forma de mantener la presencia de la madre viva. Y ese día, él no solo estuvo presente, sino que también le enseñó a Matías una lección que ecoaría por toda su vida: que la fuerza ni siempre es medida en ruido o en confrontaciones, sino en la firmeza silenciosa de quien carga la verdad. La paisaje de Texas pasaba por la ventana, campos y más campos, la vastedad que muchas veces simbolizaba la libertad, pero que para algunos cargaba la barrera invisible del prejuicio. Matías sintió que, en ese coche, al lado del padre, él estaba aprendiendo sobre un tipo de libertad diferente, una que nacía de la autoconfianza y de la dignidad inquebrantable. Era la libertad de ser quien eres, de tener orgullo de tus raíces, incluso cuando el mundo intenta disminuir tu valor. Aquel día, que comenzó con una amenaza velada, se transformó en un marco de empoderamiento, no apenas para Alejandro, sino también para el hijo que lo observaba. El silencio volvió a cernirse en el coche, pero ahora era un silencio cómodo, lleno de la comprensión mutua que había crecido entre ellos. Alejandro sabía que no necesitaba más palabras. Aquel día había hablado por sí solo. Matías había presenciado la fuerza que la postura puede tener, la forma como la dignidad, incluso sin un grito, consigue callar el prejuicio e inspirar el respeto. La lección no sería olvidada. Ella estaba grabada no en la memoria, sino en el espíritu del joven, un guía para los desafíos futuros que, sin duda, él enfrentaría. La promesa de jamás faltar a los momentos importantes del hijo no era solo sobre estar físicamente presente, sino sobre estar allí de cuerpo y alma, ofreciendo soporte y sabiduría. Y aquel día, Alejandro había cumplido esa promesa de una forma que superaba cualquier expectativa. Él no solo vio el hijo formarse, sino que también le enseñó una de las más valiosas lecciones sobre la vida, sobre ser un hombre íntegro en un mundo que ni siempre es justo. El lazo entre ellos, que ya era fuerte, habíase profundizado, solidificado por una experiencia compartida de superación. Al aproximarse a casa, las luces de la ciudad comenzaron a surgir en el horizonte, puntillando la oscuridad que caía suavemente. Matías sintió una nueva sensación de orgullo, no apenas por sí mismo y su graduación, sino por quien su padre era y por todo lo que él representaba. Aquel día no sería recordado apenas como la fecha de su graduación, sino como el día en que él comprendió, de hecho, la verdadera dimensión de la fuerza que su apellido cargaba. Era la herencia de una dignidad que no podía ser comprada o impuesta, sino que era construida con cada acto de integridad y resiliencia. Alejandro, con la calma de quien había plantado una semilla valiosa, observaba la expresión del hijo. Él sabía que la lección de aquel día se había enraizado. La dignidad no necesita traducción, y hay batallas que se vencen apenas con postura. Esas palabras simples, proferidas con la sabiduría de la experiencia, eran un presente que valía más que cualquier bien material. El sol ya había puesto completamente, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, cada una, un punto de luz en medio a la inmensidad, así como la esperanza que ahora prehenchía el corazón de Matías. Al estacionar el coche enfrente a la casa, un silencio acogedor los envolvió. Matías abrió la puerta, sintiendo el aire fresco de la noche. Él miró para el padre, que ya lo esperaba del lado de fuera del coche, y un nuevo brillo en los ojos de Matías mostraba que algo fundamental había cambiado. Aquel día no había sido apenas una graduación, sino una jornada de aprendizaje, un recordatorio vívido de que la verdadera fuerza de un hombre reside en su integridad y en la manera como él se mantiene firme delante de los desafíos. El honor, el coraje y la resiliencia no eran apenas palabras, sino valores que él ahora cargaba con un nuevo entendimiento. Alejandro, con la satisfacción discreta de quien ve su legado florecer, apenas asintió con la cabeza. La superación había acontecido de forma natural, sin milagros o intervenciones mágicas, apenas la fuerza de la postura y la lealtad,
silenciosa que se manifestaron cuando más precisaban. Matías, mirando para la casa que lo esperaba, sabía que, en un país que por veces dudaba de su lugar, permanecer sentado, con la dignidad inquebrantable de su padre, podía ser el gesto más poderoso de todos.